Muchas bendiciones, aquí estamos de nuevo en Renaciendo Cada Día y hoy le venimos a compartir el tema, la importancia de la obediencia y qué dice la Biblia acerca de esto. Entonces yo quiero empezar leyéndole Números capítulo 23, versículo 21. Y la palabra es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y dice así: No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Aquí la historia es que Balac, un rey, había como mandado a Balaam, que era un profeta, a maldecir al pueblo de Israel, pero cada vez que lo mandaba a maldecir, en vez de maldecirlo el profeta, lo que decía es como le mandaba bendiciones, porque Dios le había mandado de decir lo que él ponía en su boca. Pero yo me quiero centrar aquí en esto, que Dios dijo, que el profeta dijo que Dios no había notado iniquidad en Jacob. O sea que cuando uno es obediente, las maldiciones no te llegan. La obediencia es lo que te permite a ti que el diablo no entre en tu vida. Porque cuando tú dejas entonces de seguir los mandamientos de Dios, cuando tú empiezas a dar rienda suelta a tus deseos y ya tú como que no te importa nada, entonces ahí es que el diablo va tomando poder en tu vida, porque el diablo no tiene poder, sino uno le da el poder para hacerte daño. Uno lo que tiene que hacer es como aquí en esa ocasión, Israel estaba andando en los caminos de Dios, y por eso en vez de llegarle maldición, le llegaban bendición. Pero ese rey, ¿qué hizo? Que le mandó como mujeres al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pecara contra Dios, porque como no podía maldecirlo así, él lo que hizo fue que el pueblo de Israel pecara, para ahí sí como que le fuera mal. Y así mismo sucedió, que el pueblo de Israel como se juntó con esas mujeres y empezó a pecar, entonces Dios ahí lo castigó al pueblo de Israel. Y eso es que uno tiene que tener cuidado cuando alguien te quiere como apartar del camino de Dios, porque cuando uno se aparta, entonces uno le está dando el derecho y propiedad al diablo, y eso es lo que uno tiene que evitar, que el diablo te vaya como consumiendo y que uno le vaya dando siempre la soga, porque uno es que decide si seguir a Dios o seguir al diablo. Y otro versículo está en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, que dice: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí es lo que nos está diciendo, es que Dios no está buscando como nuestro sacrificio, que nosotros no sé, demos diezmo, cosas así. Dios lo que busca es la obediencia, y eso del holocausto y todo eso era importante y es importante todavía, que uno dar el diezmo y todo eso, pero antes de eso está la obediencia a Dios, porque eso es lo que Dios primero ve, porque de nada te sirve tú dar como millones de dólares para el pueblo de Dios, para su obra, y después tú haces lo que te da la gana y tú no sigues los mandamientos de Dios. Dios quiere primero la obediencia de uno, y después ahí que Él recibe nuestro sacrificio, porque aquí el Samuel está hablando de Saúl, que Dios había mandado a Saúl a matar a un pueblo entero. Pero ¿qué hizo Saúl? Que él, en vez de matarlo, él como dejó en vida lo mejor, para así como quedarse con él.
con esas cosas, pero Dios no quería eso. Dios quería que él matara a todo el mundo de ese pueblo, incluso todos los ganados, todo. Pero Saúl no hizo lo que Dios le había mandado, y ahí entonces fue que Samuel le dijo eso, porque Saúl realmente fue uno de los peores reyes que hubo en Israel, y Dios incluso después lo quitó y puso al rey David. Y también dice que es mejor obedecer a las palabras de Jehová. O sea que uno cumplir con los mandamientos de Dios, eso es lo que realmente importa, y lo que te permite gozar de paz y de seguridad, y sobre todo también de protección ante el enemigo. Amén, gloria a Dios. Y yo lo voy a leer, Hebreo capítulo 5, el versículo 8. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vuelvo y repito: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces nosotros no le damos mucha importancia a obedecer, porque a veces hay cosas que no hace como si no fuera nada. Pero la obediencia es muy importante, porque la obediencia te ayuda a andar adelante en tu vida. Entonces, cada padre que le dice algo a su hijo y el hijo obedece, le va a ir bien. Eso es nuestro Padre terrenal, porque Dios nos dio a un padre a cada uno para que lo obedecemos siempre y cuando vienen de las cosas de Dios. Y nosotros sabemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, esa obediencia que nosotros hagamos y cada logro que Dios nos da, la gloria de Dios, no nuestra, sino de Jesús, de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos estaban bien estaban, pero siempre hay que darle la gloria a Dios, aunque en el tiempo de Adán y Eva, antes del pecado. ¿Por qué? Porque Dios era que rondeaba el Edén. Entonces había que obedecer a Dios. Siempre tenemos que obedecer a alguien aquí en la tierra, pero también debemos obedecer a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Porque si obedece a Satanás, normal que te va a ir mal, malísimo te va a andar, porque eso pasó con Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Mientras obedecían a Dios estaba bien, ellos no tenían contienda, no peleaban, no se tiraban la culpa, nada. Estaban bendecidos de comida, bendecidos de paz, bendecidos de amor, bendecidos de animales, bendecidos de tantas cosas hermosas. Pero cuando no fueron ya obedientes, ahí pasó el tratatá. Ahí inició nuestro tratatá. El primero que no obedeció fue Adán y Eva. Por eso que debemos obedecer, porque la obediencia es muy importante para nuestras vidas. Entonces vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios y a nuestros padres para que nos vaya bien. Así que nada, seamos obedientes. Sí, y Jesús también, siendo Dios aquí en la tierra, Él siempre obedeció al Padre, porque dice un versículo que Él fue obediente hasta la cruz. O sea que uno tiene que ser obediente, uno no tiene que ser como Jonás, por ejemplo, que no fue obediente a la palabra de Dios. Uno tiene que buscar cada día o por lo menos tratar de cumplir con los mandamientos de Dios, y de ser obediente ya sea a nuestros padres, a las autoridades también, etcétera. Cuando sean de Dios, cuando vayan por la palabra de Dios, porque hay que estar muy atentos, porque hay que saber qué obediencia es, porque obediencia que son del enemigo, pero cuando es de Dios, la obediencia te va a andar bien. Así que yo pienso que debemos distinguir qué obediencia tenemos que hacer. Así que por eso le invito a leer la palabra de Dios, para que nadie nos engañe.
y sabemos a quién vamos a obedecer. Sí, porque mejor es obedecer a Dios que a los hombres también. Gloria a Dios. Bueno, eso era todo por el video de hoy. Esperamos que le haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita.